una joven llena de dudas y silencios descubre que las teclas de un piano pueden decir lo que su voz calla y que su maestra tiene la sensibilidad para escuchar incluso lo que no se toca. Lo que empezó como una clase particular se convirtió en una conexión que transformó sus vidas. Nunca he sido buena hablando de mí misma. No sabía cómo expresar lo que sentía y cada intento terminaba en un nudo en la garganta o una sonrisa forzada. Siempre fui la chica callada del fondo, la que parecía que no tenía nada que decir. Pero por dentro, mi cabeza era una tormenta. Mis padres pensaban que una actividad extracurricular me haría bien. Algo artístico para que te sueltes, dijeron. Así fue como terminé caminando por una calle empedrada del centro, buscando un número en una puerta de madera con aldabas antiguas. Ahí estaba, el pequeño letrero enmarcado en dorado, decía, clases de piano profesora particular. Toqué con suavidad. Sentí que me temblaban los dedos. Me abrió una mujer de cabello oscuro, recogido en una trenza baja, y ojos profundos que parecían observarlo todo con una mezcla de calma y curiosidad. No era lo que esperaba, ni traje elegante ni aspecto distante. Ella vestía una blusa blanca, sencilla, con las mangas remangadas y una falda larga. Sonrió, y su voz fue como una caricia. Tú debes ser la alumna nueva. Adelante. ¿Cómo te llamas? Prefiero no decirlo aún, murmuré, sin poder mirarla a los ojos. Ella asintió como si entendiera perfectamente. Está bien, aquí no necesitas hablar si no quieres. Vamos al piano. El lugar era acogedor. No olía a desinfectante ni a partituras viejas. Olía a café, a madera, a días de lluvia. El piano era antiguo, pero hermoso. Y me esperó, como si hubiera estado aguardando por mí. Ella se sentó junto a mí en la banca larga. Toca algo, lo que sientas. No sé nada, le respondí, nerviosa. Entonces, haz lo que puedas, aunque solo sean 2 notas. Me atreví, presioné 2 teclas, sonaron tímidas, temblorosas, sentí que me iba a poner a llorar, pero entonces ella colocó su mano sobre mi hombro, muy suavemente. «Tienes tristeza en los dedos», dijo. Y eso es un buen comienzo. No pude evitar mirarla. Nadie había dicho algo así. Nadie había notado nada sin que yo hablara. Ella lo hizo al escucharme tocar. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía, no por lo que aparentaba, sino por lo que realmente era. Esa fue mi primera clase con la maestra de piano, y no lo sabía, pero en ese momento comenzó todo. Volví la semana siguiente, y la siguiente. Cada clase se convirtió en una especie de refugio. Mientras en la escuela seguía siendo invisible, con ella, era una melodía en construcción. Hoy vamos a aprender a respirar entre notas, me dijo una vez, al ver que me aceleraba al tocar. ¿Respirar?, pregunté confundida. Sí, el piano es como hablar. Si no respiras, todo suena apurado, ansioso. Como cuando alguien quiere explicarse demasiado rápido por miedo a que no lo escuchen. Me detuve en seco. No era solo una clase de música. Ella me hablaba como si entendiera exactamente lo que pasaba dentro de mí, sin necesidad de preguntas. Empezó a dejar partituras sencillas sobre el atril, pero también me pedía algo más, que improvisara, que buscara mis propias emociones en las teclas. A veces lo hacía con los ojos cerrados. Yo creía que eso era para pianistas expertos, pero ella me decía, no necesitas ver si ya sabes dónde están las emociones. A veces hablábamos de cosas triviales. La lluvia, un ave que se posaba en el alféizar de su ventana. Otras veces simplemente tocábamos, en silencio. Y ese silencio era cómodo, como si nuestras almas se entendieran sin palabras.
Yo seguía sin contarle cosas personales, pero una tarde de otoño, ella se atrevió. ¿Sabes? Yo también fui una chica muy callada. La miré sorprendida. Nadie lo creía. Me ponían enfrente de un piano para que hablara con música, y eso fue lo único que me salvó de convertirme en alguien que se tragaba todo por miedo a molestar. No dije nada, pero creo que en mis ojos leyó que sentía lo mismo. A veces, continuó ella solo, necesitamos que alguien nos escuche sin interrupciones, aunque lo que digamos esté en do menor. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Ella notó la sonrisa y me la devolvió. «Eso es lo más bonito que has tocado hoy», me dijo. No se refería a las notas, lo supe. Empecé a esperar los miércoles con ansias. Me arreglaba un poco más. Me recogía el cabello como ella. Era inevitable. Había algo en su forma de hablarme que me hacía sentir segura. Y cuando nuestras manos se rozaban sobre las teclas, mi corazón se detenía un momento. Una tarde, me atreví a preguntarle: «¿Te molesta que no hable mucho?». Ella negó con dulzura. «Tu música habla por ti, yo la escucho todo el tiempo». Esa noche, al volver a casa, compuse mi primera pieza. Solo tenía unas cuantas notas repetidas, pero era mía, y la titulé en mi cuaderno: Ella. Mi maestra de piano. Mi primer secreto bonito. Las semanas comenzaron a sentirse más cortas. A veces, la esperaba con ansiedad antes de cada clase, repasando lo que quería decirle, aunque nunca encontraba las palabras adecuadas. Pero al verla, todo se reducía a un saludo tímido, una sonrisa y ese gesto suyo de inclinar ligeramente la cabeza cuando me notaba nerviosa. Ese día llovía fuerte. Llegué empapada, con el cabello pegado a la cara. Me sentía avergonzada, temblando. Iba a disculparme, pero ella solo se acercó con una toalla suave y empezó a secarme con cuidado. «Pareces una nota sostenida bajo la lluvia», dijo, sonriendo. Me reí bajito. Me encantaba cómo todo en su mundo podía ser explicado con metáforas musicales. «¿Quieres que suspendamos la clase?», preguntó. «Puedes quedarte si quieres solo a... no sé, hablar o no hablar». Me quedé. Esa tarde no tocamos el piano. Nos sentamos en el sillón frente a la ventana, viendo las gotas correr por el vidrio. Ella preparó chocolate caliente y sacó una manta que compartimos, sin decir mucho. Pero en ese silencio había algo inmenso, casi sagrado. «Cuando tenía tu edad», dijo de pronto, «me enamoré de alguien que solo me escuchaba cuando tocaba. Nunca me atrevía a decirle lo que sentía, así que le escribía pequeñas piezas, como cartas escondidas entre las partituras. La miré de reojo. Su voz se quebraba apenas al recordarlo. «¿Y qué pasó?», pregunté, apenas susurrando. «Nada. Nunca supo que eran para ella». Mi corazón dio un vuelco. Había dicho ella. Nos quedamos calladas, pero sentí que su mirada me buscaba de nuevo. No supe qué hacer con el temblor en mis manos. Ella se levantó y caminó hasta el piano. «¿Quieres intentar algo nuevo hoy?», preguntó sin mirarme. Me acerqué. «Cierra los ojos», me dijo. Lo hice. «Ahora toca, como si tuvieras algo que no te atreves a decir». Y lo hice, no sé cómo. Mis dedos encontraron las notas exactas para decirle lo que mis labios no podían, que desde hacía semanas la pensaba, que no era solo admiración, que me sentía diferente cuando estaba cerca, que la extrañaba antes incluso de irme. Cuando terminé, no me atrevía a abrir los ojos, pero entonces sentí su mano sobre la mía. «Esa melodía, la entendí», dijo en voz baja, «y me gustó, mucho». Abrí los ojos. Ella me estaba mirando, no con lástima, no con distancia, sino con algo suave y honesto que me hizo contener el aliento.
Te voy a enseñar a componer con el corazón, añadió, pero solo si prometes no esconder más lo que tocas. Asentí, y supe que algo entre nosotras había cambiado. No sabía qué nombre ponerle todavía, pero lo sentía, como se siente una nota bien tocada, vibrando en el pecho, larga, cálida, verdadera. Y esa fue la primera vez que deseé que la clase nunca terminara. Después de aquel día, algo se quedó suspendido entre nosotras. No era exactamente una confesión, pero sí un puente. Una sutil intimidad que iba creciendo en cada pausa, en cada roce de dedos cuando tocábamos juntas, en cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario. En casa comencé a escribir más seguido, no solo música, también pensamientos, palabras sueltas como «¿y si me besara?» o «ella también siente esto». A veces las tachaba enseguida. Otras las dejaba escritas al margen de una partitura como si fueran parte de la melodía. Cada vez que iba a clase, intentaba descubrir señales. Una frase suave, una sonrisa prolongada, un «me gusta cómo me miras cuando tocas», que me dijo una tarde y me dejó en silencio largo rato. No me atreví a preguntar qué significaba exactamente, pero lo sentí. Esa semana llevé una pequeña pieza que había titulado Entre teclas y suspiros. Al dársela, ella la leyó con lentitud, como si descifrara un secreto. «¿Es para alguien?», preguntó. Mi corazón comenzó a golpear fuerte. Pensé en mentir, en decir no o es solo práctica. Pero algo en mí, cansado de esconderse, contestó: «Sí». Ella no dijo nada, solo se acomodó frente al piano y comenzó a tocarla. Cuando llegó al final, sus manos se quedaron quietas sobre las teclas. Entonces, sin mirarme aún, susurró: «Es la pieza más honesta que has escrito». Y luego se giró hacia mí. «¿Quieres decirme para quién es?». Mis labios temblaron. No dije su nombre, pero tampoco hacía falta. Solo asentí. Ella sonrió, no con sorpresa, sino con una ternura inmensa, como si ya lo supiera, como si hubiera estado esperando que me atreviera. «Lo sospechaba», dijo con voz tranquila, «desde que tus dedos comenzaron a buscar mis silencios». Se acercó despacio. El piano seguía vibrando con la última nota. «No voy a hacer nada que no quieras», añadió bajito. «Pero si alguna vez te nace tocar otra pieza, en mi piel, también sabría escucharla». Mi pecho se llenó de luz y miedo al mismo tiempo. No la besé, ella tampoco a mí. Pero nuestras frentes se tocaron unos segundos, y en ese gesto hubo una promesa muda, algo que no necesitaba nombre. Cuando me fui esa tarde, el cielo estaba naranja y el viento parecía distinto, como si también él supiera que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo una alumna, ya no era solo insegura, era alguien que empezaba a amarse al ritmo de otra alma, la suya. Las clases ya no eran solo eso, eran encuentros, puentes hacia algo que ni ella ni yo nos atrevíamos aún a nombrar en voz alta, pero que se sentía cada vez más claro. Empezamos a tocar más piezas a dúo, algunas escogidas por ella, otras escritas por mí. Había una en particular, una melodía lenta, de compases largos, que yo había titulado A su ritmo. Cuando la tocábamos, no hablábamos por varios minutos después. Solo nos mirábamos, como si el eco de esa música nos envolviera todavía. Una tarde de sábado me pidió que fuera fuera del horario habitual. «Tengo algo que mostrarte», dijo por mensaje. Fui con el corazón acelerado. El clima era templado y su casa olía a pan horneado. Estaba diferente, con una blusa de lino, el cabello suelto y una pulsera de piano en la muñeca. Nunca la había visto así. No tan libre, no tan hermosa.
Ven, me dijo. Quiero enseñarte algo que nunca mostré a nadie. Me llevó a una habitación al fondo de la casa, más pequeña que el salón del piano. Era un cuarto íntimo, lleno de partituras escritas a mano, fotografías en blanco y negro, cuadernos viejos y un piano aún más antiguo, de madera oscura y teclas desgastadas. Este fue mi primer piano. Lo heredé de mi abuela. Aquí escribí mis primeras piezas. Aquí también lloré por la primera mujer que me rompió el corazón. Me senté a su lado, sin hablar. El aire estaba cargado de memorias. Te traje porque quiero que toquemos aquí, tú y yo, porque este lugar solo lo comparto con quien significa algo real para mí. El corazón se me hizo un nudo. Ella estaba abriéndome su historia, no solo su música, y eso era más íntimo que cualquier roce de manos. Tocamos en ese piano antiguo durante horas. Las teclas crujían ligeramente. Sonaba más grave, más melancólico, pero también más humano. Cada error era parte de la melodía. Cada mirada sostenida, una nota más. En un momento, nuestras manos se cruzaron sobre el teclado. No retiré la mía, ella tampoco. Y entonces, lentamente, sin palabras, se inclinó hacia mí. Sus labios se acercaron, muy despacio, dándome tiempo, esperando mi permiso. Fui yo quien terminó de acortar la distancia. Fue un beso tierno, cálido, nada tembloroso, nada inseguro, solo real. Cuando se separó, me rozó la mejilla con los dedos. Gracias por no tener miedo, susurró. Sí lo tenía, respondí. Pero tú me enseñaste a tocar incluso con las manos temblando. Nos quedamos abrazadas en ese pequeño cuarto, con las partituras desordenadas alrededor, como testigos silenciosos de algo nuevo, algo que apenas empezaba, pero que ya se sentía eterno. Ese día no escribimos nada en papel, pero ambas sabíamos que habíamos compuesto algo. Nuestra primera canción sin partituras. Las clases seguían, pero ahora cada minuto tenía un brillo distinto. No importaba si repasábamos escalas o si simplemente nos sentábamos frente al piano sin tocar nada. Había algo en ese espacio compartido que me transformaba. Me sentía distinta, más firme al caminar, más consciente de mis gestos, más dueña de lo que sentía. No porque ya no tuviera miedo, sino porque ahora lo miraba de frente, con ella cerca. Últimamente tocas con más convicción, me dijo una tarde. ¿Sabes qué cambió? Tú, respondí sin pensar. Ella se quedó en silencio unos segundos, y luego me miró con una de esas sonrisas pequeñas, suaves, que decían más que cualquier palabra. Esa tarde no practicamos una pieza clásica. Ella propuso algo nuevo. Quiero que toquemos sin partitura, una conversación sin palabras. Yo empiezo, tú respondes. Se sentó y tocó un breve fragmento, 3 notas graves, luego un silencio, y una cuarta que se deslizaba como pregunta. Me tocaba a mí. Presioné una nota aguda, luego 2 rápidas, casi temblorosas. Estaba nerviosa. Era como hablarle directamente al corazón. Ella continuó, y así, entre turnos, fuimos construyendo algo. Un diálogo íntimo, solo entendible para nosotras. No había testigos, no había guías, solo emoción, y silencio, y sonido. Cuando terminó, me quedé quieta, con las manos sobre las teclas. ¿Sabes lo que dijiste con tus notas? Preguntó. ¿Qué? Que me piensas, que me extrañas cuando no estás aquí, que tienes miedo, pero también ganas. Y todo eso era cierto. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué dijiste tú? Que te escucho, respondió sin dudar, incluso cuando no dices nada. Que no te apures, que estoy aquí. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. No estaba enamorada de una mujer cualquiera. Estaba enamorada de una artista, de alguien que no solo tocaba el piano, sino que sabía leer la música de los demás.
y yo me estaba convirtiendo en música con cada día que pasaba junto a ella. Antes de irme, esa tarde, me alcanzó en la puerta con una hoja doblada. Abrí un pequeño concurso local para jóvenes compositoras. Quiero que participes. ¿Yo? ¿Por qué? Porque tienes algo que nadie puede enseñarte, sinceridad en cada nota. Me llevé la hoja, insegura. Me aterraba la idea de exponerme, de poner mis emociones frente a otros. Pero más me aterraba decepcionarla. Esa noche no dormí. Pero compuse. Una pieza breve, melancólica, honesta. La llamé La mujer que me escucha. Y por primera vez me atreví a pensar que lo que sentía no era solo mío, sino también parte de una historia que ambas estábamos escribiendo. Una melodía en proceso, sin final definido. Como nosotras. El concurso sería en 3 semanas. Ella me acompañó en cada paso del proceso. Me ayudó a pulir la pieza, pero sin cambiarla. Nunca quiso tocarla por mí. Decía que era mía y solo debía sonar desde mis manos. Esa melodía no necesita perfección, me dijo una tarde. Necesita valor. Yo no quería ganar. Solo quería que, al tocarla, ella estuviera entre el público, que escuchara lo que había escrito por y para ella, que entendiera que en cada silencio entre las notas también estaba su nombre. El día del concurso llegó con una lluvia tenue, como esas que lavan sin asustar. Mis manos temblaban mientras esperaba mi turno. Ella estaba en la fila del fondo. No me saludó, no me sonrió. Solo me miró, seria, atenta, como si desde lejos me sostuviera. Subí al escenario. Me senté frente al piano. Cerré los ojos y toqué. Los primeros compases fueron inseguros. Pero luego vinieron las notas que escribí en su sofá, en su sala, en su estudio lleno de silencio. Cada tecla me llevó a un recuerdo, su mano sobre mi muñeca, su voz diciendo, no corras, su mirada larga cuando improvisábamos juntas. El último acorde lo dejé sonar largo, hasta que se apagó lentamente. Me quedé quieta. Sentía que me había vaciado. Cuando abrí los ojos, no miré al jurado. Solo la busqué a ella. Estaba llorando. No a mares, no con dramatismo. Solo una lágrima resbalando por su mejilla y una mano sobre el pecho, como si la melodía le hubiera tocado algo que nadie más podía ver. Bajé del escenario sin esperar resultados. ¿Cómo me fue?, le pregunté cuando me acerqué, fuera del teatro. Ella me abrazó. No importa, ya ganaste, me dejaste sin aire. Caminamos en silencio un rato por la calle. La ciudad parecía distinta, más lenta, más amable. ¿Te molesta que haya dicho tanto sin palabras?, le pregunté. No me dolería más si dejaras de decirlo, respondió. Y entonces, en medio de la acera mojada, bajo un farol parpadeante, me tomó la cara con ambas manos. No fue un beso rápido, fue una entrega, una confirmación. Ya no había dudas, ya no era admiración, ya no era un amor escondido entre teclas. Era nosotras. Una historia que comenzaba a escribirse con los dedos, con los labios, con cada paso que dábamos una hacia la otra. Ahora sí, susurró al separarse, estamos tocando al mismo ritmo. Y esa noche, por primera vez, dormí sin miedo. Después del concurso, algo cambió en la forma en que el mundo nos miraba, o tal vez fue en cómo nosotras lo mirábamos. Ya no necesitábamos esconder lo que éramos. Pero tampoco sentíamos la urgencia de gritarlo. Vivíamos en un compás tranquilo, una melodía que solo nosotras sabíamos tocar. Volvimos a la rutina de las clases, pero cada encuentro era distinto. A veces ni siquiera abríamos el piano. Leíamos juntas, caminábamos por el parque, o simplemente escuchábamos música recostadas sobre la alfombra, compartiendo audífonos.
Una tarde me invitó a pasar el fin de semana en su casa, no como alumna, no como visitante, sino como alguien que formaba parte de su vida. «Quiero que veas cómo suena la casa cuando no está llena de deberes», me dijo con una sonrisa torcida. Acepté, aunque con el estómago revuelto de nervios. La mañana del sábado cocinamos juntas. Ella usaba un delantal con dibujos de teclas de piano, y yo me reía cada vez que salpicaba harina sobre su cabello. Después del desayuno, fuimos al jardín trasero, donde había un pequeño banquito de madera y una maceta rota con flores violetas. Aquí solía sentarme a componer en las tardes largas, me contó, antes de que tú llegaras. ¿Y qué componías? Piezas tristes, sin final, como esperando que alguien llegara a completarlas. Nos quedamos en silencio. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Sigues componiendo igual? Ella me miró con una expresión que parecía contener 1000 frases a la vez. Ahora todo suena mejor, incluso los silencios. Esa noche dormí en su casa. Me preparó una habitación de invitados, pero antes de apagar la luz, vino a sentarse en el borde de mi cama. Tenía el cabello suelto y una expresión serena, de esas que te invitan a confiar. No quiero apresurar nada, pero si alguna vez sientes que este lugar puede ser tu refugio, la puerta siempre estará abierta. Tomé su mano. No dije nada. Solo entrelacé mis dedos con los suyos. A la mañana siguiente, al despertar, la encontré sentada al piano, descalza, con una taza de café al lado. Tocaba una melodía suave, desconocida. «¿Qué es eso?», le pregunté, frotándome los ojos. «Es lo que soñé anoche, era contigo». Me acerqué por detrás y la abracé, apoyando mi mejilla sobre su hombro. «Enséñamela», susurré. «La estoy escribiendo aún. Pero si te quedas, la terminamos juntas». Me quedé. Ese fin de semana fue el primero en el que sentí que tenía un hogar, no por las paredes, no por la cama cálida, sino porque su presencia era suficiente para construir un universo habitable, uno donde no necesitaba fingir, donde podía desafinar, equivocarme, llorar si lo necesitaba. Y ella estaría ahí, siempre atenta, siempre escuchando. El lunes siguiente volví a casa. Mi cuarto ya no se sentía igual. Era como si hubiese dejado algo mío en su sala, entre las partituras y las tazas vacías. O tal vez, como si algo de ella me hubiera seguido a donde fuera. Las clases continuaron, pero ya no marcaban solo aprendizaje. Ahora eran una excusa para estar juntas. Tocábamos poco, hablábamos más, sobre nuestras infancias, sobre lo que nos daba miedo, sobre los amores no dichos y también sobre el futuro. ¿Te ves haciendo esto para siempre?, le pregunté un día mientras acomodaba mis dedos en el teclado. ¿Dar clases? No, ver tocando, amando así. Ella dejó de moverse, me miró, como si la pregunta la hubiera atravesado más de lo esperado. «Si es contigo, sí», respondió, «aunque tenga que aprender desde cero cada día». Me quedé callada. Esa respuesta se me metió en el cuerpo como una sinfonía lenta, expandiéndose poco a poco. Ese día nos tomamos una foto frente al piano. La primera. Yo sonreía apenas, con los dedos sobre las teclas, y ella, detrás, me abrazaba por los hombros. Cuando vi la imagen, me pareció la fotografía más real que tenía de mí misma. Era yo, y era ella conmigo. Esa noche le llevé una sorpresa. Saqué una hoja de mi mochila y se la entregué sin decir nada. «¿Qué es esto?», preguntó al verla. «Una partitura. Se llama Lo que me enseñaste». Ella la leyó de principio a fin, lenta, atenta. Y al llegar al último compás,
donde había escrito solo una indicación, da capo que significaba volver al inicio. Me miró con los ojos húmedos. ¿Esto quiere decir que quieres que empecemos otra vez?, preguntó. Quiero que esto nunca termine, le dije. Entonces se levantó, caminó hasta mí, se arrodilló junto a la banca del piano y, con las manos en mi cintura, apoyó su frente en mi vientre. Nunca imaginé que una alumna me haría sentir tanto, susurró. Yo tampoco imaginé que alguien pudiera mirarme como tú lo haces. Esa noche no hubo beso. Hubo un abrazo largo. Y cuando me fui, dejó en mi mochila una nota doblada. Al llegar a casa, la abrí. Decía: tu música me salvó de mi propio silencio. Gracias por tocarme, por dentro. Dormí con esa nota bajo la almohada y soñé con un futuro donde cada día empezara con su voz diciendo: ¿tocamos algo?, y terminara con nuestras manos entrelazadas bajo una manta, como si el mundo se resumiera en un piano y en nosotras dos. El amor entre nosotras no fue una tormenta ni un relámpago. Fue una melodía que se fue construyendo, nota por nota, hasta volverse parte de la rutina. Y en esa cotidianidad también descubrimos la belleza. Comenzamos a vernos fuera de las clases. Un café a media semana. Una caminata sin prisa los domingos por la tarde. Ella me enseñaba fragmentos de sus piezas antiguas y yo le compartía páginas de mi diario, donde ya no escribía con miedo, sino con esperanza. Una tarde me preguntó: ¿tú me soñabas antes de conocerme? No con tu rostro, pero sí con la sensación que ahora tengo cuando te abrazo. Ella cerró los ojos y me besó la frente. Esa es la respuesta más hermosa que me han dado en mi vida. Empezamos a escribir una pieza juntas, una de verdad, a 4 manos. La llamamos Nosotras. Y no era solo una obra musical, era la historia en acordes de lo que habíamos vivido, desde la primera clase en silencio hasta el primer beso entre compases. Cada parte tenía su momento. El inicio tímido, las dudas, la confesión, el amor que fue creciendo sin pedir permiso, la paz que llegó después. La pieza nos tomó semanas. Discutimos sobre algunas notas, cambiamos partes enteras. A veces no estábamos de acuerdo y dejábamos de escribir por días, pero siempre volvíamos al piano. No importa si hay errores, me decía. Lo importante es que la escribamos juntas. Una tarde, mientras practicábamos, me detuve de pronto. ¿Crees que esto dure? Ella apoyó su frente en la mía. No sé cuánto tiempo dure el mundo, pero sé que tú y yo sonamos bien, y eso ya es eterno. Era tan sencillo, tan honesto, que no necesité más. Con el tiempo, sus caricias se volvieron parte de mi vida. Ya no me asustaban, no las dudaba. Eran como una nota que ya sabes de memoria, que esperas, que buscas. Nos abrazábamos por cualquier cosa, después de una pieza bien tocada, antes de dormir, al despedirnos, a veces incluso sin motivo, porque sí, porque existíamos. Y una noche, al despedirme, me susurró: te amo. La frase fue tan suave que me hizo llorar. No le respondí de inmediato, pero al día siguiente, al llegar a clase, abrí mi cuaderno y le mostré una página con una sola línea escrita. Yo también. Ella entendió, me abrazó, y en ese momento el piano sonó solo, como si nosotras dos hubiéramos tocado algo sin tocarlo, como si el mundo entero se hiciera música, solo por vernos querernos así, con respeto, con ternura, con verdad. Las estaciones comenzaron a cambiar, las hojas cayeron, luego llegó el frío, y con él una calma tibia que se parecía a lo que sentía cada vez que la veía. Ya no le tenía miedo al amor, ni a los nombres,
ni a los errores. Ella me enseñó que lo importante no era tocar perfecto, sino tocar con honestidad. Y yo me aferré a esa idea como a sus manos en las mañanas de invierno. Una mañana, ella me propuso algo diferente. Quiero que toquemos nuestra pieza en público, en un pequeño recital que organizo cada año con exalumnas. Mi pecho se apretó. ¿Nosotras? ¿Juntas? Sí. Quiero que el mundo escuche lo que escribimos, que sientan lo que hay entre cada compás. Me tomó unos días decidirlo. No por vergüenza, no por miedo a tocar, sino porque, por primera vez, compartir algo tan íntimo me hacía sentir vulnerable. Era como abrir el corazón ante gente que no sabía nada de nosotras. Pero acepté. Pasamos semanas ensayando. A veces reíamos tanto que olvidábamos por dónde íbamos. Otras nos quedábamos en silencio largo rato, observándonos, como si la pieza ya no necesitara más arreglos, sino solo tiempo para respirarse. El día del recital llegó. El salón era pequeño, íntimo. Un piano de cola al frente, con un atril doble y flores frescas en un jarrón a un lado. Estábamos programadas como el número final. Ella me sostuvo la mano todo el tiempo mientras esperábamos. ¿Y si me equivoco?, pregunté, casi en un susurro. Entonces, el error será parte de nuestra historia, dijo, y me besó la mejilla, tan cerca del oído que sentí la piel arder. Nos llamaron. Subimos. El público aplaudió suavemente, sin saber lo que estaba por sonar. Nos sentamos. 4 manos, un teclado. Comenzamos. Nosotras empezó con notas suaves, temblorosas, como aquella primera vez. Luego vino el encuentro, el reconocimiento, la armonía. Cada parte contaba una etapa. Cada compás era una confesión. Cuando llegamos al clímax, ella me miró, y yo ya no necesitaba leer la partitura, solo sus ojos. Tocamos la última nota. Dejamos que el silencio respirara. El público aplaudió. Nos levantamos. Nos miramos. Y por primera vez, no hubo necesidad de esconder nada. Tomó mi rostro entre sus manos y me besó, lento, tranquilo, sin urgencia, sin miedo. No hubo incomodidad, solo más aplausos. Después del recital, una señora mayor se nos acercó. No entendí del todo la pieza, dijo con ternura, pero sí sentí amor en cada nota, y eso es lo que importa. Nos sonreímos. Ella me tomó de la cintura, me susurró. Lo logramos. Yo asentí. Y lo haremos de nuevo, todas las veces que haga falta. Porque eso era lo nuestro. Una melodía que no necesitaba explicaciones. Solo escucharse. Después del recital, algo se asentó entre nosotras. No era la emoción del inicio, ni el temblor de las primeras veces. Era algo más profundo, más firme, como cuando terminas de afinar un instrumento y al fin reconoces su verdadero sonido. Ella comenzó a llamarme mi compañera cuando hablaba con otros. Yo, en mis escritos, ya no usaba metáforas para describirla. Ponía su nombre completo, sin miedo, como quien escribe algo que quiere conservar. Seguíamos tocando juntas, pero también empezamos a escribir piezas para otras personas. Comenzamos a dar pequeñas clases a niñas tímidas como yo lo fui, y en cada mirada ella encontraba la forma de sembrar ternura. Era como si el amor que teníamos se extendiera, como si lo que habíamos construido no se pudiera contener solo entre las paredes de su casa. «Quiero abrir un taller», me dijo un día. «Uno que no sea solo de música, uno donde la gente pueda venir a componer, aunque no sepa tocar, aunque solo tenga algo que quiera decir». «¿Y qué nombre le pondrías?» «La casa de las notas sin voz», respondió con una sonrisa.
¿Y yo? Tú estarás a mi lado, como en cada acorde desde que llegaste. Y así fue. Meses después alquilamos un pequeño local en el centro. Ella decoró con partituras antiguas. Yo colgué cuadros con frases que alguna vez escribí en mis libretas. Tocar es decir sin hablar. No todo lo que tiembla está roto. Lo que se ama se afina con paciencia. El primer día del taller llegó una chica con los ojos llorosos. No sabía por qué estaba ahí, no hablaba mucho, no se atrevía a tocar. Te entiendo, le dije. Yo también llegué así. Y cuando la senté frente al piano, no le di una partitura. Le dije, toca lo que sientas, aunque solo sea una nota. Y lo hizo, temblorosa, torpe, bella. Mi maestra me miró desde el fondo de la sala. Y entendí. Ahora yo también era maestra, y no porque supiera más, sino porque había aprendido lo que ella me enseñó, que escuchar con amor es la forma más pura de enseñar. Esa noche, de regreso a casa, caminamos tomadas de la mano. El cielo estaba lleno de estrellas, como el día en que me dio mi primera clase. ¿Qué somos ahora?, le pregunté de pronto, mirándola de perfil. Ella se detuvo. Me tomó la cara entre sus manos, como solía hacer cuando quería decir algo sin palabras. Somos una canción, dijo, de esas que no suenan en la radio, pero que se quedan contigo para siempre. La abracé y entendí que eso era lo que siempre había querido. No un amor de película, ni un final feliz con fuegos artificiales. Solo esto, un piano, una mujer que me escucha y una melodía que no necesita final. Los años comenzaron a pasar como las canciones largas, con momentos lentos, con crescendos, con silencios que también decían algo. El taller creció, nosotras también, no como quien se hace vieja, sino como quien se vuelve más sabia, más presente, más llena de pequeños recuerdos que lo hacen todo más verdadero. Teníamos rituales. El café con canela los domingos por la mañana, las caminatas por el parque después de cada lluvia, las tardes de silencio compartido, en las que yo escribía, y ella improvisaba sobre el piano sin decir una palabra. A veces, al despertar, la observaba dormir. Tenía el rostro relajado, el pecho subiendo y bajando lento, y la boca apenas entreabierta. Me parecía increíble haber llegado hasta ahí, cuando años atrás yo no podía ni hablar en voz alta sin que me temblaran las manos. Ella me enseñó que el amor no es un estallido, es una frecuencia constante, una vibración que se mantiene incluso cuando todo lo demás se apaga. ¿Sabes qué es lo único que no quiero que se termine nunca?, me dijo una noche, con la cabeza sobre mi regazo. ¿Qué? Esto, lo nuestro. Aunque un día dejemos de tocar, aunque cambien las cosas, quiero que siempre seamos capaces de escucharnos. Le acaricié el cabello. Prometo no dejar de afinar mi amor por ti. Pasaron inviernos y primaveras y días en los que no había necesidad de inventar grandes momentos, porque bastaba con compartir el mismo espacio, el mismo piano, la misma historia. Una tarde, mientras limpiábamos el estudio, encontramos la partitura de Nosotras. Estaba arrugada en los bordes, con manchas de café y algunas marcas a lápiz. La pusimos en el atril. Nos sentamos y tocamos. El piano sonó como siempre, familiar, cálido, imperfecto en los detalles, pero perfecto en lo esencial. Cuando terminamos, ella se quedó quieta. Me miró, como lo hacía desde el primer día. ¿Sabes por qué esta pieza nunca tuvo un final escrito? Porque sigue sonando, le dije. Se inclinó. Me besó la frente, como en esa clase bajo la lluvia, años atrás. Y entonces, con la voz más dulce del mundo, dijo: Tú eres la melodía más hermosa que he escuchado. Y en ese momento supe que no necesitaba más finales. Porque ya vivía dentro de una canción. Una que se llama Amor. Una que se llama Nosotras.
y mientras ella me miraba, mientras el sol entraba por la ventana, mientras el piano seguía vibrando suave, supe que ese era el verdadero inicio, el de toda una vida tocando a su lado,